También quiero que se una conmigo y le demos la bienvenida a los hermanos que nos ven por el canal de YouTube, a nuestros hermanos en Estados Unidos, en el norte de México, en el sur de México, en Guatemala y donde el Señor nos tenga transmitiendo. Así es que démosle un fuerte aplauso a toda la audiencia que nos está escuchando. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué. En el libro de Josué vamos siempre al capítulo 1. Principios del reino para alcanzar y poseer. Y hoy vamos a ver la segunda parte, pero vamos a hacer un breve resumen también de la primera. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Vamos a orar. Padre celestial, te pido nuevamente tu presencia en medio de nosotros, que tú nos hables, Señor, porque tú quieres enviarnos, Señor, a tener autoridad, a poseer y alcanzar aquellas promesas, Señor, que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú obres por medio de tu Espíritu Santo en cada una, Señor, de las vidas de los que estamos, Señor, escuchando este mensaje. Y te pido, Señor, que tu Espíritu se manifieste en una forma poderosa. Declaro, Señor, que toda mente es llevada cautiva a la obediencia a Cristo Jesús y que esta palabra va a dar fruto al 100% en cada corazón y cumplirá el propósito para el cual tú la envías. Y el que lo cree dice: amén. Bueno, esta historia que acabamos de leer y que vamos a seguir leyendo puede ser tu historia. Dile a quien tienes a tu lado: esta puede ser también tu historia. Recuerde usted que el hombre, hay tres tipos de hombres. Hombre, me refiero a hombre y mujer. Está el hombre natural. El hombre natural es aquel que vivía en Egipto, ¿verdad? Es el hombre al que no le interesa el Señor, que no sabe nada de Él, que no tiene conocimiento de Él y no le interesa. Él quiere vivir su vida como a Él le place. Pero también vimos la semana pasada acerca de lo que denominaríamos el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que el Señor saca de Egipto y lo quiere llevar a la tierra prometida. Pero no quiere el hombre llegar hasta la tierra prometida y se queda carnal. Entonces se queda en el desierto. El hombre carnal es aquel que experimenta un trato de Dios para su vida, porque siempre los desiertos son tratos de Dios para nosotros, pero especialmente para los que ya somos sus hijos. Sin embargo, el hombre carnal es el que no quiere entrar a la tierra prometida, como le explicaba hace un momento. El pueblo de Israel pasó a veces cerca de la tierra prometida, pero muchas veces también pasaba cerca de lo que era Egipto y regresaba a sus pensamientos de esclavitud. Y cuando llegaron a un lugar que se llamaba Cades Barnea, el pueblo de Israel le dijo a Moisés que no los pasara al otro lado, porque no querían tener luchas ni batallas, no querían enfrentarse con el enemigo. Era gente acomodada como lo es cualquier carnal. Y tristemente Moisés enterró aproximadamente unos 3 millones de personas. Si es triste ir a enterrar a una persona que uno quiere, calcule enterrar 3 millones de personas en el desierto. Y cuando el Señor ve que es ya el tiempo de que el pueblo en el desierto, o sea, la gente carnal ya pereció, el Señor dice: bueno, la nueva generación es la que va a entrar a tomar la tierra prometida. La nueva generación es la que va a alcanzar las promesas de Dios. Y esa nueva generación, esa es la gente espiritual. Es hacia donde el Señor nos quiere llevar. La gente carnal vive pensando en sus enfermedades, en sus problemas, en su necesidad, en lo que tiene, en lo que no tiene, en lo que puede, en lo que deja de hacer. Y está siempre acariciando ese muerto, ¿verdad? Que tiene, esa carencia que tiene, y siempre pensando en lo malo, en los problemas, en los conflictos, pero nunca mira su
con sus ojos espirituales hacia la tierra prometida. Nunca alcanza a ver más allá de la necesidad que tiene en el momento. Y es una persona que se queda solo en el hoy y en las situaciones del hoy. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros seamos gente espiritual. ¿Usted lo cree? Gracias por los que dijeron amén y lo creen. El Señor quiere que nosotros seamos gente espiritual. Ok, hoy sí. El Señor quiere que nosotros avancemos a la tierra prometida. Que el Señor quiere que nosotros alcancemos esas promesas que Él nos ha dado. Y yo quiero que usted piense qué promesas el Señor le ha dado. Porque el Señor nos da promesas para nuestra familia, nos da promesas para nuestro ministerio, nos da promesas para nuestras finanzas y nuestra vida personal. Pero el Señor quiere que nosotros avancemos hacia allá. Y cuando el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, lo que nos dice también el Señor en una forma simbólica es que nuestro pasado debe morir, que lo que hemos vivido antes se debe quedar atrás, que no debemos vivir una vida de costumbre, que no debemos vivir bajo nuestros pensamientos carnales, sino que debemos dirigirnos hacia adelante y ser personas espirituales. Y entonces le dice, continuando en el pasaje 2, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, dígalo conmigo, y pasa. ¿Cómo? Otra vez dígalo, levántate y pasa. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ese levántate y pasa es porque nosotros tenemos que tomar acciones. En uno de los cursos que estoy llevando en la universidad, ayer estábamos haciendo una discusión y el sistema límbico es la parte interior, podríamos decir, del cerebro, pero se encarga acerca de las reacciones, de las emociones, del pensamiento, de lo que uno ha adquirido como costumbre, como su estilo de vida. Y entonces uno de los compañeros le preguntaba al catedrático y le decía, licenciado, pero ¿cómo hace uno para enseñarle a su cerebro lo que ya fue enseñado? ¿Cómo quitarle lo que ya aprendió? ¿Cómo puede pelear el cerebro contra sí mismo de decirle, esto que aprendiste no está bien, lo vas a aprender otra vez? Eso para ellos era un conflicto, ¿verdad? Y realmente para el hombre carnal muchas veces es un conflicto dejar su forma antigua de ser, sus pensamientos, todo lo que ha aprendido y volver a aprenderlo. O volver a aprender algo nuevo, o cambiar lo que ya hemos aprendido. Para el ser humano en general esto es difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Recuerde usted que cuando le dice levántate y pasa, el que tiene que tomar la acción es Josué. Hay personas que dicen, pero si Dios es poderoso, ¿por qué no solo me pone ya el sentimiento y me cambia ya la actitud y me quita el mal carácter y me da la fe y me da la fuerza y me dirige hacia donde debo ir? ¿Por qué no el Señor lo hace si Él puede? Si Él es poderoso. ¿Por qué no me quita esto que no me gusta? ¿Por qué no me cambia tal situación? Porque el Señor muchas veces sabe de qué tenemos necesidad, pero Él nos dirige hacia un lugar específico. Pero la acción la debemos de tomar nosotros. Ese ser reeducado, ese cambiar nuestro pensamiento, es una acción que nosotros debemos tomar, que nadie más puede tomar por nosotros. Entonces, sigamos en el versículo 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor, cuando nos llama a que nosotros tomemos la tierra prometida, lo que está haciendo el Señor es que nosotros alcancemos una promesa, que nosotros nos dirijamos al lugar que Él nos ha determinado, pero que nosotros tomemos esa acción de caminar, de movernos en fe. Pero hay dos aspectos importantes en la promesa. Una es que el Señor nos va a dar una visión clara
de hacia dónde nos quiere llevar. Muchas veces no es tan clara, pero sí nos da una visión de hacia dónde nos dirige. Cuando el Señor nos dice, por fe vas a hacer tal cosa, y a veces no nos da todos los detalles, pero sí sabemos hacia dónde nos quiere dirigir el Señor. Y cuando el Señor nos da una visión clara, también nos da la dirección, nos da un tiempo, un espacio, nos da un límite y también nos dice con quién vamos a trabajar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene promesas para su casa? ¿Tiene promesas para su familia? ¿Tiene promesas para sus negocios o su trabajo, sus estudios? ¿Tiene promesas usted para su ministerio, para lo que Dios quiere que usted haga en la obra? Sí, porque el Señor le da una visión de hacia dónde tiene que ir. El Señor le ha dicho con quién va a trabajar. El Señor le ha dicho cómo va a hacer usted lo que tiene que hacer y le va a ir diciendo también en el camino más cosas para cómo usted va a tomar la tierra. Pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Así es que yo le voy a pedir que en fe usted haga un acto profético. Levántese. ¿Qué tierra tiene usted que tomar? ¿Qué promesa tiene usted que tomar? Piénselo, porque no solo es lo que nosotros le digamos, ni solo es lo que nosotros pensemos que usted debe realizar. Piense usted un momento, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dado? ¿Cuál es la tierra que usted tiene que tomar? Bueno, usted se levantó, pero ahora yo le pido que por fe usted la tome y piense qué es lo que tiene que tomar en su tierra prometida. ¿Qué familia usted tiene que arrebatar en el Señor, en oración? ¿Qué es lo que usted tiene que tomar por fe para su ministerio? ¿Qué es lo que usted tiene que tomar por fe para su trabajo? ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha dado? A Josué le dijo, levántate. Y a usted el Señor hoy le dice, levántate. Pero también nos manda a poseer esa tierra. ¿Pero qué tierra? Si usted no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Pero si usted sabe hacia dónde se dirige, usted sabe específicamente qué va a tomar. Amén. Bueno, tome su lugar. La semana pasada nos hablaba el pastor de 4 aspectos acerca de cómo alcanzar y poseer la tierra. La primera era, no ande con chismosos, ¿verdad? No se contamine con la gente que critica, que habla mal, que vive todo el tiempo hablando cosas que no se debe. Número 2, nos habló acerca de ser humilde y obediente. Y nos recordaba también acerca de cuando el Señor decía, ¿haz qué? ¡Ping! ¿Qué íbamos a hacer? Lo que el Señor nos dijera, ¿verdad? Entonces teníamos que ser humildes y obedientes. Lo tercero, nos hablaba el Señor someternos, ¿verdad? A Él, someternos a Dios. Porque si nosotros nos sometemos al Señor, el enemigo tiene que huir. Y lo cuarto que nos decía el pastor era viva, sediento de Dios todos los días. Esos eran los 4 principios que habíamos visto la semana pasada. Entonces ahora vamos a hablar de 4 principios propios para alcanzar y poseer esas promesas. 4 principios propios para alcanzar y poseer esas promesas. Y vamos a seguir aquí en Josué. Hay un estudio que yo estuve leyendo y estuve escuchando acerca de qué porcentaje existe de estos 3 tipos de hombres en las iglesias. El natural que le explicaba, ¿verdad? El carnal y el espiritual. Y dicen estos estudios de una persona que se dedicó solo a eso, que un 20% de las iglesias lo llena gente natural también. No solo que no conoce al Señor y no quiere nada con Él, sino que sí simpatiza con el Señor, pero no se compromete para nada ni con el Señor ni con nadie. Y la característica de ese 20% es gente que llega por lo regular muy tarde a las iglesias, de preferencia, ¿verdad? Que no sea en la alabanza o que ya haya pasado la ofrenda, ¿verdad? Para que no tenga compromiso ninguno de ningún tipo. Sí saludan, platican, pero no profundizan con nadie. Y son las personas que cuando termina el servicio usted ya no las ve, no dicen ni adiós, salen corriendo, son los primeros en el parqueo y se van rapidito
y nadie les puede saludar o medio les dicen adiós así, pero de lejos y ¡pum!, se van, porque esa gente es gente natural. Hay otro 30% de gente que es carnal en las iglesias, pues que sí les gusta, que sí van, que sí asisten, tratan de estar siempre en buenos lugares, ver qué provecho sacan de las congregaciones, entre más reciben mejor, o sea, cuando hay mucha administración van porque ahí pueden recibir y crecer y ser edificados, y qué bonito y qué bendición, pero es un estilo de vida como de las montañas rusas, ¿verdad? En las montañas rusas usted viene y va en su carrito y de repente, ¿verdad?, hay una gran subida y usted va para arriba, para arriba, para arriba y se le encoge a uno el estómago, ¿verdad? Qué feo. Y cuando usted mira a su alrededor todo, ¿verdad?, empieza a hacerse más pequeño y usted, ¡ay, qué horror! ¿Y a qué horas baja esto, verdad? Y de repente llega usted a una parte plana y entonces usted dice, ¡ay, qué rico! Ya paró el carrito ¿verdad? Y medio está usted agarrando aire cuando de repente ¡fum!, se va para abajo, ¿verdad? Y usted medio agarra aire y entonces lo pasan todavía por un pedacito plano, ¿verdad? Y usted cree que ya terminó la montaña cuando de repente aquellos tirabuzones, ¿verdad? Y usted va con los pies colgando por toda la montaña rusa. Y la gente que es carnal trata de vivir así su vida, de emoción tras emoción, de alegría tras alegría, de algo bueno, de algo que le ayude a medio salir de la situación, de algo que lo saque de esto, que le quite la tristeza, pero va medio arrastrado. Ese es el tipo de persona carnal, que tampoco da mucho, ni tiempo, ni dinero, ni nada, porque no hay que gastar mucho, y entonces solo se vuelve una persona de banca. Es la persona que, por ejemplo, cuenta su testimonio, ¿verdad? Y le dice a usted, ¡ay, viera que el Señor cómo me bendijo! ¿Así como le bendijo? Sí, mire, yo en los años 70 recibí a Cristo y el Señor me hizo libre de tal situación. Y cada vez que usted le oye, le cuenta el mismo testimonio de los años 70, de los años 80, de los años 90 probablemente, pero no ha pasado de esa experiencia con Dios, porque no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no tiene poder, no tiene autoridad, no ha crecido y se ha quedado como un cristiano enano. Y este estudio también dice que hay un 50% de personas, ¿verdad?, en la iglesia, que son gente comprometida con el Señor, que es gente espiritual, que es gente que no se queda con lo que le pasó en el pasado, valga la redundancia, que no se queda con el muerto, ¿verdad?, ahí llorándolo, con lo que le pasó, el problema, la pérdida, la situación. No vive bajo las circunstancias, sino vive en el Espíritu, vive en lo que Dios quiere. Y entonces sus experiencias siempre son nuevas, son diferentes, el Señor siempre le tiene para algo mejor y él va avanzando hacia las promesas y el Señor le va dando más y va creciendo más y va recibiendo más y va teniendo más, porque es una persona que se mete a la escritura, que se mete en la oración, que crece espiritualmente. Y el Señor eso es lo que quiere, que como gente espiritual nos vayamos a la tierra prometida, pero para recibir autoridad. Lo que el Señor quiere que nosotros recibamos en esta tierra prometida, en estas promesas que Él nos ha dado, en alcanzar y poseer, es que alcancemos autoridad y poseamos con autoridad. Me recuerdo que cuando estábamos recién casados, estábamos trabajando en una congregación con mi esposo, pero yo no sabía mucho acerca de la liberación. Y al contrario, a mí me daba miedo cuando alguien tenía alguna manifestación demoníaca, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando tocaba la administración de alguien y se le empezaba a manifestar, a mí me daba miedo. Y yo trataba de ponerme atrás de mi esposo, ¿verdad? O atrás del líder para que fueran ellos los que fueran al frente de la batalla y no me tocara a mí, porque yo era muy temerosa. Pero conforme yo empecé a estudiar y a aprender en la escritura y a crecer espiritualmente, pues el Señor me fue dando más conocimiento y autoridad, y entonces ya cuando habían manifestaciones ya no me daba miedo, ya no me escondía, ¿verdad? Pero tampoco me ponía al frente. Pero en un tiempo el Señor dijo, bueno, ahora es cuando, ahora no te vas a poner ni atrás, no te vas a poner a la par, pero sí te va a tocar ponerte al frente. Y fue más o menos los inicios de la congregación cuando nos tocaba ministrar, y a mí me tocaba ministrar mujeres, y habían manifestaciones en las mujeres,
pero el Señor me empezó a dar autoridad para trabajar con las personas. Y yo podía ver cómo el Señor me daba esa autoridad para poder ministrar liberación y poder tomar autoridad sobre los demonios y echarlos fuera y ver que la vida de la gente era transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero conforme ha pasado el tiempo, el Señor me ha ido dando cada vez más autoridad y más sabiduría y más discernimiento. Entonces ya la tarea es más fácil. Porque yo me recuerdo que cuando yo empezaba eran horas, ¿verdad? Estar reprende y reprende y reprende y reprende. Y a veces no sabía ni qué era y reprendía de todo por si las dudas, ¿verdad? Pero era como a tientas y a ciegas. Pero ahora el Señor ha sido bondadoso conmigo y a medida que me ha permitido crecer espiritualmente, esa autoridad también me la ha dado y me ha dado discernimiento y sabiduría. Entonces ya no me paso horas de horas, sino que el Señor me dice, vas a reprender tal cosa. Lo que tiene esta persona es esto. Y vas a tomar autoridad y vas a hacer esto. Y lo hago y ya es más rápido. Entonces es menos agotador. Y también es una satisfacción ver cómo el Señor obra poderosamente en la vida de las personas. Pero es a medida que nosotros recibimos esa autoridad. Y yo sé que el Señor nos va a usar a nosotros de diferente forma, pero con autoridad en lo que el Señor nos ha pedido. Entonces, ¿qué promesa usted tiene que tomar en la cual usted tiene que tomar autoridad? Y tenemos que ir creciendo de un nivel a otro, pero no nos podemos dejar vencer. Cuando nosotros no tenemos deseos de orar, cuando no tenemos deseos de leer la Escritura, cuando no queremos alcanzar las promesas porque sentimos que ya hemos batallado mucho y no se puede, que no lo vamos a lograr, eso es mentira del diablo que viene a su mente para que usted no avance y no crezca espiritualmente. Así es que, principio número 1, pellizca al que tiene a su lado y dígale, no estás solo. No lo oí, otra vez, no estás solo. Lea el versículo 5 conmigo de Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Repítalo conmigo, no te dejaré ni te desampararé. Otra vez, no te dejaré ni te desampararé. No podemos llevar a cabo un plan grande si no tenemos a un Dios grande con nosotros. Amén. Usted no va a poder tomar autoridad en su casa sobre su familia o sobre sus finanzas o sobre su negocio o sobre las promesas que Dios le ha dado si usted no cree que tiene un Dios grande, si usted no sabe quién le acompaña. ¿Cuántas veces he escuchado a mucha gente que me dice, es que yo no puedo sola en mi casa? Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Es que me cae mal porque mi marido, yo le digo, venite, vamos a orar, lee la palabra, y el hombre no le gusta, yo sola no puedo. ¿Quién dice? Si Dios está contigo, mujer, no importa que el hombre no quiera. Tú puedes avanzar en tu familia en el nombre de Jesús. Y con autoridad también para que la opresión que está sobre tu enemigo, sobre tu esposo, sea derribada y él se pueda levantar como varón en tu casa y sea él el sacerdote y ya no seas tú la que le diga, ay, es que no quieres orar conmigo, sino que sea él el que le diga a usted, vení mija, vamos a orar, vení mi amor, vamos a orar por los niños. Eso es lo que nosotros debemos tomar autoridad. Pero si siempre pensamos que estamos solos y que no hay nadie con nosotros, no lo vamos a lograr. ¿Cuántos varones también se han sentido solos, verdad? Es que a mí me toca todo, yo trabajo duro y yo voy y vengo y hago esto y hago aquello. Yo miro que en mi casa nadie hace nada. Yo les digo que también van a la iglesia, hasta para ir a la iglesia los tengo que andar jalando. Es que eso no me gusta. Yo solito toda la vida. Muchas veces tú, varón, también te puedes sentir solo. Pero si tú no olvidas que tu Dios está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, entonces no te vas a sentir solo, no te vas a sentir sola, porque Dios está contigo. Así es que nunca digas que estás solo o que estás sola. Hay veces que nos sentimos mal porque tal vez nuestros padres biológicos nos fallan y nos dejan y nos abandonan. Yo escuchaba el testimonio ayer de una compañera que nos contaba cómo le había abandonado su mamá, cómo su papá se la había raptado, se la había llevado y luego la había dejado sola y que alguien la había recogido, pero que esa familia que la recogió
la trató de verdad como a hija y que ella con el tiempo recibió ese amor del Señor que le permitió sentirse amada y que nunca se sintió sola, porque Dios estaba con ella. A pesar de que su papá la había abandonado, a pesar de que su mamá la había abandonado, ella no se sentía sola. Y yo dije, ¿cuántas veces como hijos de Dios no afrontamos los problemas en la vida? No queremos alcanzar las promesas, no queremos ir a la tierra prometida porque nos sentimos solos. Entonces, lo primero que le dice el Señor a Josué es, no estás solo, no temas ni desmayes, ¿verdad? Porque, ¿qué le dijo el Señor aquí de último? No te dejaré ni te desampararé. Así es que usted declárelo conmigo, no estoy solo. No importa qué problema usted tenga, no importa que le falte el dinero, no importa que mire problemas en su casa, no importa que esté enfermo, no importa lo que a usted le suceda, usted no está solo, Dios está con usted, no le va a dejar ni le va a desamparar. ¿Lo cree? Diga amén. Número 2, versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. Dígalo conmigo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Ahora, para que Josué pudiera hacer esto, para que Josué fuera capaz de repartir la tierra, él, número 1, tenía que saber la autoridad que tenía de parte de Dios. Número 2, tenía que saber qué hacer. Y uno puede tener esa autoridad de parte de Dios y puede saber qué hacer cuando sabe quién es. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo llego a la casa de mi hermana Bari, por ejemplo, un día, y abro la puerta y entro? Ya llegué, sírveme mi café por favor, quiero mi panito, y me voy a sentar al comedor, ¿verdad? Y entro y, no, esto no me gusta, y empiezo a tirar las cosas, ¿verdad? Vamos a poner esto de tal forma. ¿Podría yo hacer eso en una casa ajena? No, porque no tengo autoridad sobre la casa de mi hermana, ¿verdad? Y yo sé que no lo puedo hacer porque yo no soy la mamá en esa casa, ¿sí? Pero cuando yo estoy en mi casa, donde yo sé que tengo autoridad y donde yo sé quién soy, porque soy la mamá en mi casa y yo tengo la autoridad en mi casa, yo puedo llegar, ¿verdad? Y decir, bueno, Emilio, ¿verdad? Mis hijos, Lucía, tal cosa, quítenme esto aquí. ¿Y quién me puso esto acá? Me lo quitan ya, vamos a hacer esto. Y yo puedo tomar esa autoridad, repartir, hacer y deshacer, porque sé quién soy en el Señor. Eso espiritualmente también sucede. Usted no va a ir a ningún lado a alcanzar sus promesas. Usted no va a ir a ningún lado a tomar su tierra prometida. Usted no va a tener victoria si usted no sabe en primer lugar qué autoridad ha recibido de parte de Dios y si usted no sabe quién es en el Señor. Así es que número 2, lo que necesitamos es identidad. Identidad. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted esa historia del águila que llega al gallinero? Resulta que un huevo de águila se cae y rueda y va a llegar a un gallinero, donde una gallina tenía sus huevos y se pone a empollar todos los huevos, incluyendo el del águila. Cuando el águila nace, empieza a ser educado como una gallina, a comer de la tierra. No vuela, ¿verdad? Porque las gallinas no vuelan, solo medio aletean, brincan y se suben a donde van a dormir, pero no vuelan. Y entonces el águila se empieza a creer gallina. Y mira las águilas en el cielo y siempre pensaba, ¿verdad? Ay, ¿quién pudiera volar? Porque tenía mentalidad de gallina. Y sabe que hay muchos cristianos que se creen gallinas, que se creen pollitos. Porque miran hacia abajo, piensan que no pueden volar,
piensan que no pueden hacer las cosas y se quedan con mentalidad de gallina cuando realmente son águilas en el Señor. En el Señor nosotros somos diferentes. Y cuando un cristiano se afronta a una situación, la tiene que tomar con autoridad, en el espíritu. No la debe tomar como gallina. ¿Y qué hacen los cristianos muchas veces? Ay, es que yo no sé si realmente Dios me quiere bendecir. Yo digo que sí, pero saber cuándo. O tal vez no. Las bendiciones son para los demás, no para mí. Yo sé que el Señor quiere usar mi vida, pero es que yo no puedo. ¿Qué le voy a decir yo a la gente? ¿Qué voy a hacer yo por las personas? No, yo no puedo hacerlo. Yo no sé por qué me ponen a mí a servir y me ponen a mí a decir y a hacer. El pastor, yo no sé qué ve en uno, ese anda mal, no ve que yo no puedo. A mí me cuesta. Yo no soy capaz, no sé cómo hacerlo. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí frecuentemente me pasa. Yo estoy teniendo un problema, una dificultad, y de repente llega alguien con esa situación a pedirme ayuda, a pedirme consejo, a pedirme oración, y a veces la que necesita la oración soy yo. Muchas veces uno tiene situaciones difíciles en casa. A veces, por ejemplo, con los hijos. Hay situaciones difíciles que uno no logra solventar. Y de repente yo estoy teniendo un problema, una situación con alguno de mis hijos, y llega alguien, ¿verdad? Y me llega a decir, pastora, no puede orar por mí, es que fíjese que mi hijo, o mi hija, tal cosa, ¿verdad? Y yo por dentro, si supieran. Pero la autoridad que nos da el Señor no es por nosotros, es porque Él nos la ha dado. Y la mejor forma de crecer espiritualmente es que en esos problemas usted tome autoridad. Y no importa lo que usted esté viviendo, usted continúe avanzando. Entonces, aunque yo tengo ese problema, por fe me levanto y empiezo a orar por las personas que me piden un consejo o una oración. Y aunque yo esté pasando ese mismo problema, yo vengo y bendigo a la gente. Y cuando yo hago eso, al ocuparme de otras personas, crezco espiritualmente y entonces el Señor me ayuda a resolver mi situación personal. Porque ya cuando yo regreso a la casa, ya regreso con otra visión. Ya el Señor me habló, ya me dio la estrategia y ya llego a mi casa y ya me pongo a mis hijos, ¿verdad? En autoridad para que ellos puedan también salir adelante. A veces, ¿sabe qué me ha pasado? Estoy pasando un problema porque no tengo mucho dinero. Y estoy un poco apretada de plata y alguien llega y me dice, fíjese pastora que me está pasando esto y tengo una necesidad y no sé qué. Y yo pienso dentro de mí, pues yo también estoy apretada, pero no estoy tan apretada como ella. Yo sé que si le doy, el Señor se va a encargar de mí. Entonces le doy, ¿verdad?, a la persona que está necesitada, y eso a mí me hace crecer espiritualmente porque no pongo mi mirada en mi situación, pongo mi mirada en el Señor y crezco espiritualmente y el Señor me da autoridad. Y entonces cuando yo le doy a esa persona se va bendecida. Y de una u otra manera Dios se encarga de mi situación personal. Amén. Entonces, hermanos, nuestra autoridad, nuestra identidad tiene que venir de el Señor, no de nuestras habilidades y nuestras capacidades, porque a veces son cortas. ¿Cuántas veces he oído gente que dice, ay, no me vaya a poner ahí a hablar en el frente, pastora, porque a mí me da miedo? Me tiemblan las piernas, se me traba la lengua, se me olvida todo. Y cuando suben así. Pero yo le digo, mire, usted empiece, dé pasos de fe. Por fe usted crea. Porque si el Señor le ha llamado que usted va a predicar, tiene que empezar poquito a poco. Aunque sea, ¿verdad?, dando un saludo ahí arriba. Y entonces cuando las personas lo creen y se levantan por fe, empiezan a tomar la identidad y a decir, Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero tú me vas a ayudar. Y de la misma manera en cada situación que nos encontremos en la vida. En el trabajo, si usted no sabe qué hacer, pídale al Señor sabiduría y Él se la va a dar. Si usted tiene que tomar autoridad contra el enemigo, no contra su jefe, ni contra sus compañeros, sino contra el enemigo, el Señor le va a dar la estrategia. Pero usted tiene que tomar autoridad y que en ese lugar se manifieste el Señor, que en su problema se manifieste el Señor, que en su situación se manifieste el Señor, que en sus hijos se manifieste el Señor. Pero debemos tomar autoridad. ¿Y cómo? Sabiendo quiénes somos en el Señor y qué autoridad tenemos en Él. Pero cuando no tenemos identidad no podemos avanzar. Josué no iba a poder repartir la tierra si en primer lugar no sabía que a él se le había delegado esa autoridad. Y en segundo lugar no lo hubiera hecho si no sabía que Dios estaba con él. Entonces, si número uno
no estoy solo. Número 2, tengo que tener identidad. Y la identidad que yo debo tener es identidad en el Señor. Le explicaba acerca de este sistema, ¿verdad?, que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Y le explicaba yo a uno de mis compañeros y le decía, recuérdate que la Escritura dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es porque el Señor nos enseña también a nosotros mismos, como dice la Escritura, renovad vuestro entendimiento. Renovad vuestro entendimiento, que habla Romanos, no es que el Señor venga y que nos eche algo así, ya, tu pensamiento está renovado, sino que eso es una acción que nosotros tomamos por decisión. Yo decido renovar mi entendimiento. Y poníamos un ejemplo ayer. Conozco de un varón que en su casa, pues, acuérdense cómo era la educación antes, ¿verdad? Su papá le decía, los hombres no se besan. Y entonces, aunque él era pequeño y como cualquier niño se quería acercar a darle un beso a su papá, el papá lo empujaba, lo rechazaba y le decía cosas, ¿verdad? No seas poco hombre, pero con malas palabras. Solo los que no son de verdad hombres se besan. Usted nunca va a besar a un hombre, no bese a los hombres. Y entonces esta persona creció con esa idea de que uno no debe besar a los hombres. Eso podría ser algo que él aprendió, que ya quedó en sus emociones, que ya quedó en su inteligencia, en su personalidad y en su forma de ser. Otro ejemplo, ¿verdad? A los hombres siempre les dicen, no llore, los hombres no lloran, pórtese machito, no llore, los hombres no lloran. ¿Y cuántas veces no se lo recalcaron a esta persona que le estoy contando? Cuando él vino al Señor, el Señor sanó su corazón de todas esas heridas y el Señor le enseñó a amar. Por eso a mí cuando alguien viene y me dice, es que a mí en mi casa no me daban amor, por eso yo no sé cómo amar a mis hijos ni a mi esposo. Es mentira, porque el Señor nos ayuda a renovar nuestro entendimiento. Eso es lo que usted aprendió, pero en el Señor, ¿qué vamos a aprender? Y el Señor vino y le mostró que él tenía que aprender a amar y que el amor se expresa. Se recuerda que se lo he dicho, el amor se oye, se ve y también se siente. Entonces, este varón renovó su entendimiento y ya tenía hijos varones. Y él había empezado a enseñarles eso, que uno no besa a los hombres. Pero un beso entre un hijo y un padre es diferente. Entonces él lo entendió de parte del Señor porque él ya había recibido amor y él empezó a darle ese amor a sus hijos. Y sus hijos ahora son hombres ya grandes, ¿verdad? Viejos, ya tienen nietos, pero igual se acercan a besarlo y le dicen papito y le dan un beso. Eso es algo que solo el Señor puede renovar el entendimiento de las personas. Y también al estar en el Señor, cuando este varón siente la presencia del Señor, llora. Y le enseñaron que no tenía que llorar. ¿Pero por qué si llora? Porque cuando uno siente la presencia del Señor, no la puede resistir. Y si tiene el deseo de llorar, lo hace, porque eso no le hace menos hombre, al contrario, en el Señor le hace más hombre. ¿Por qué? Porque ha recibido una identidad diferente. Y esa identidad solo el Señor nos la puede dar. Así es que número 1, ¿qué dijimos? No estás solo. Número 2, tu identidad es del Señor. Número 3, usa el manual. Vamos a ver el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El manual que el Señor nos ha dado es la Escritura, es la palabra del Señor. ¿Cómo voy a saber quién soy yo en el Señor si nunca leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber yo qué promesas tengo de parte de Dios si nunca leo la palabra? ¿Cómo voy a saber cómo parecerme a Cristo si nunca leo la Escritura? Me pasó algo curioso.
esta semana llegó mi papá a la casa y yo hace algún tiempo, hace un par de años creo yo, compré una plancha de vapor. Y usted sabe que esas planchas de vapor tienen un, ¿cómo se llama esto? Un depósito de agua, ¿verdad? Entonces yo siempre le echo agua y conforme se va gastando le vuelvo a echar agua, pero cuando yo apago la plancha le dejo el agua en el depósito y la tenía yo ahí. Y entonces llegó mi papá y vio la plancha y me dijo, mira, ¿y por qué le dejaste agua en el depósito a la plancha? Y me le quedé viendo yo, ¿y por qué no? ¿Y no es para eso pues? Le dije, ¿verdad? Mija, ¿no leíste el manual? Me dijo. Y me empecé a reír. No, y hay que leer el manual, pues si eso solo se conecta, se le echa agua y se usa, y ya estuvo. Le dije, ay, mija, me dice mi papá, vas a arruinar la plancha. Así se arruina porque se llenan de sedimento, tenés que botarle el agua. Aquí abajo, mira, tiene una rosca que tenés que vaciar completamente la plancha cada vez que la uses, vaciala, porque si no el sedimento tapa la plancha y se te va a arruinar y no te va a servir. Ah, para eso era el manual, dije yo. Y así nos pasa también en el Señor. No leemos el manual y entonces no sabemos qué promesas tenemos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué quiere Dios y nos desviamos muchas veces de la Escritura y hacemos cosas incorrectas. Hablé con alguien la semana pasada y me empezó a discutir acerca de que nosotros éramos el pensamiento. Porque Dios había pensado y que después de haber pensado había creado y que nosotros teníamos que ser igual, porque la Escritura decía que teníamos que parecernos a Dios. Y me empezó a decir un montón de cosas, pero conforme él me fue hablando, yo le dije, mira, una pregunta. Tú lo que me estás hablando, le dije, ¿es de la Escritura o me estás hablando de tu pensamiento? Le dije. Y se me quedó viendo. Es que es así. Lo que pasa es que tú sos una religiosa, me dijo. Y yo porque ya salí de la religiosidad y me empezó a decir un montón de cosas. Y le volví a preguntar, ¿lo que me estás hablando es de la Escritura o es tu pensamiento? Le dije. Y se quedó callado. Entonces yo le dije, lo que me estás hablando es filosofía. Le dije. Y la filosofía no tiene nada que ver con la Escritura. Y entonces está cerrado, porque si no me hablas de la Escritura, lo que me estás diciendo es un error. Y nosotros muchas veces podemos caer en un error y no vamos a poder entrar a tomar eso si no usamos el manual. Por eso, dígale al que tiene a su lado, tenemos que leer más la Biblia para no desviarnos. No podemos decir que nosotros vamos a dirigir nuestra vida si primero no estamos dispuestos a ser orientados por Dios. Solamente a través de su palabra vamos a poder hacer lo que Él nos indica. Y aquí el Señor le da una orden a Josué, le dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha de la ley, o sea, de la palabra, porque si no, no vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Versículo 7 fue el que leímos, ahora quiero que lea el 8. Le vuelve a recalcar el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? ¿Usted quiere prosperar en todo? No se aparte de la Biblia. La palabra es lo que nos va a llevar hacia las promesas que Él nos ha dado. Número 4. Use su autoridad. Vamos al versículo 16 y 17. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con ¿quién? Con Moisés. Entonces, la autoridad que iba a tener Josué la tenía que recibir de parte del Señor.
y la autoridad que nosotros necesitamos para avanzar en el reino, para ser gente espiritual, la necesitamos del Señor. El Señor tiene que estar con nosotros siempre para que esa autoridad esté sobre nuestras vidas. Su presencia debe estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. A veces hay jóvenes que se acercan y me dicen: pastora, quiero que ore por mí. Fíjese que yo quiero estudiar, qué sé yo, administración, pero no sé si es la voluntad de Dios. O llega alguien y me dice: yo quiero estudiar veterinaria, pero no sé si es la voluntad de Dios. Me decía una joven: yo quiero ser médico, pero no sé si es la voluntad de Dios, porque al ser médico yo siento que lo hago yo en la carne y no voy a poder servir en el espíritu a Dios. Y yo le dije: si la palabra del Señor está en tu corazón y tú has recibido la autoridad de parte del Señor y tú quieres ser un médico, Dios ha puesto ese deseo en tu corazón. Y lo que tú hagas, si permaneces en la palabra, Dios lo va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si Él está contigo en todo lo que tú haces, entonces vas a poder curar en lo humano, pero también vas a poder imponer manos y ver sanidades milagrosas. Entonces, nuestra autoridad tiene que venir de Dios. Número 1, recordemos que no estamos, ¿qué? Solos. Número 2, tenemos que tener identidad en Dios. Número 3, usar el manual, la escritura. Número 4, usar su autoridad para que, si su presencia está con nosotros, todo nos va a salir bien. Si su presencia no está con nosotros, por eso es que no nos salen bien las cosas. Ahora, vamos a hacerlo práctico. Póngase de pie. Edificando vidas, restaurando naciones. Una voz profética a las naciones.